corazón debe recibir el mensaje. Los labios deben confesar el mensaje. Amén. El mensaje de Dios debe pasar a través del oído hasta el corazón y luego a los labios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿será que? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ¿qué? Para salvación. Romanos 10, 8 hasta el 10. Amén. ¿Le gustaría compartir su fe con los demás? Puede hacerlo, dándoles la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Otros necesitan oír el mensaje de Dios, así como usted lo oyó. Entonces tiene la oportunidad de entrar en su corazón para que puedan tener fe y creer y confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Escribe el ejercicio, escriba el orden correcto de la ruta que toma la palabra de Dios para generar la fe. ¿Cuál es? Oído. Corazón. ¿Sí? Amén. Entonces, la palabra tiene un poder extraordinario, un poder grandioso porque revela el pecado, número 1. Segundo, porque penetra el corazón. Número 3, porque habla acerca de la salvación. Número 4, porque genera fe. Número 5, ahora estamos en el punto principal. Número 5, la palabra produce conversión. ¿Verdad? La palabra de Dios produce conversión. ¿Se recuerda lo que hablamos de la conversión? Que eso es una vuelta incondicional hacia Cristo. ¿En obediencia a qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Entonces, por medio de esa palabra es que usted cada día más va viviendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Palma era una jovencita de 14 años de edad cuando su maestra de escuela dominical, quien no sabía en qué consistía el camino de salvación, les dijo a sus alumnos que comenzaran a leer su Biblia. Yo comencé a leer el Evangelio según San Mateo, dijo Palma. Cuando había leído como hasta el Sermón del Monte, se apoderó de mí una gran convicción de pecado. Consulté con el pastor y le conté lo que me ocurría. Oiga esto, pero solo me dijo, ¿qué sabe del pecado una niña como tú? Oiga. Ese pastor no tenía visión. Estaba fuera de sí. Vete a casa a jugar con tus muñecas. Nadie pudo ayudarme a encontrar a Cristo como mi Salvador. Palma no sabía cómo recibir a Cristo, ni su perdón. Por 5 años llevó esta carga de deseo de conocer, esta carga de deseo de conocer al Señor y asegurarse de que iría al cielo cuando dejara esta tierra. Pero no sabía cómo encontrarle. Entonces un día fue a una iglesia de otra ciudad. Ahí escuchó predicar al pastor sobre el arrepentimiento y la necesidad de nacer de nuevo. Aleluya. Con la palabra de Dios le mostraron a Palma cómo ser salva. Y por medio de la palabra de Dios recibió vida espiritual. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios es que se aclaran las cosas. Por medio de la palabra de Dios que se encamina la persona. Porque el Espíritu Santo usa la palabra, te usa a ti. Y a través de ti Él proclama, habla la palabra. Entonces la persona escucha la palabra y recibe en fe. Aleluya. Y eso crea fe en ellos. Es por medio de la palabra. Por eso el cristiano tiene que estar bien artillado, armado con la palabra. Por eso que dice bien claro en Joel dice que por falta de conocimiento, por falta de conocimiento, es que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, 4:6. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender algo de que todo tiene que ser por medio de las Escrituras. Por favor, le voy a pedir a mi hermana Yolanda que si puede seguir leyendo, por favor. Amén. Cuál feliz me sentí al experimentar la conversión verdadera, exclamó. Después recibió el bautismo del Espíritu Santo, otra experiencia radiante de su vida. Años después fue a China, a Sri Lanka, Ceilán y a Taiwán como misionera, en donde empleó muchos años fructíferos conduciendo a otros a las mismas experiencias que ella disfrutó.
Las escrituras sostienen el principio de que solo la vida puede producir vida. El apóstol Pedro escribió que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces por el Espíritu y la palabra es que nacemos de nuevo, ¿verdad? Amén. La naturaleza de la fe es el Espíritu y la palabra. Amén. La palabra produce conversión. El Espíritu Santo por medio de la palabra produce conversión. El Espíritu Santo por medio de la palabra produce arrepentimiento. El Espíritu Santo por medio de la palabra produce fe. El Espíritu Santo por medio de la palabra hace que las personas reciban un nuevo, lo hacen nacer de nuevo. El Espíritu Santo por medio de la palabra lo sella. El Espíritu Santo por medio de la palabra, aleluya, oiga esto, por medio de la palabra lo lleva a una conversión genuina. El Espíritu Santo por medio de la palabra lo regenera. Entonces, todo eso viene por el Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo y la palabra, todo eso van de la mano, el Espíritu Santo y la palabra. Y claro, por cierto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra. Amén. Amén. Así que se produce todo este engranaje de salvación. Es por el Espíritu Santo y la palabra que se proporciona o que se causa o que sucede por medio del Espíritu Santo y la palabra. Viene la salvación a las personas en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Porque el Espíritu Santo usa la palabra para convencerlo. El Espíritu Santo usa la palabra para producir fe. El Espíritu Santo usa la palabra para regenerarlo, impartirle vida espiritual, hacer que nazca de nuevo, hacerlo nacer de nuevo. El Espíritu Santo lo hace, aleluya, los he sellado con el Espíritu Santo. Es hecho hijo de Dios, heredero y coheredero. Dios le bendiga. Amén. Bendición. El Espíritu Santo y la palabra. Entonces, por el Espíritu Santo y la palabra es que el creyente crece. Amén. Y es que la conversión se hace más genuina. Se hace genuina y más genuina. Es por medio del Espíritu Santo y la palabra. Recuerde Efesios 6:17. Es la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y recuerde que por medio de la palabra es que el Espíritu Santo produce la fe. Como habla en Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Después entonces cuando vamos a Juan 6:63, hablamos que la palabra son espíritu, son vida. Cuando vamos a Juan 17:17, vemos que la palabra nos limpia. Padre, santifícalo en tu palabra es verdad. La palabra es que limpia, ¿me entiendes? La palabra limpia. Ahora, entendemos que con qué limpiar el joven su camino. 119, versículo 9, con guardar que la palabra de Dios. Y en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ella aparece que ellas son en ella aparece Ella tenía la vida y eterna. ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Wow! Son tantos. Amén. La cabeza del ser humano. Y eso, que estoy un poquito cansado, pero vamos adelante. Amén. Primero Pedro 1:23. Y esta es la palabra. Explica más adelante que por el Evangelio os ha sido anunciada. Versículo 25. El apóstol Santiago confirmó esta verdad cuando escribió que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios, el Espíritu Santo, nos hace nacer por medio de la palabra de verdad. Amén, gloria a Dios. Nacemos de nuevo por medio de la palabra de verdad. Todo aquel que recibe a Cristo recibe, aleluya, salvación. Amén. Pero quien hace ese trabajo de que la persona cree en Cristo es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es el instrumento que el Espíritu Santo usa para proclamar el Evangelio, para dar testimonio de Cristo a través de la iglesia a las almas perdidas, para que las almas vengan a Jesucristo y se arrepientan y reciban salvación, y reciban sanidad, y reciban restauración, y reciban el bautismo en el Espíritu Santo, y reciban poder, y reciban autoridad, y reciban, aleluya, consuelo, y reciban descanso para sus almas. Por eso es que se necesita
que el creyente conozca la palabra, conozca el poder de Dios, conozca el plan de Dios en la palabra, para que sepa cómo funcionar, para que sepa cómo operar, para que sepa cómo hacer y deshacer las obras del diablo por medio de la palabra, para que sepa cómo ayudar por medio de la palabra, para que sepa cómo orar por medio de la palabra, para que sepa cómo caminar en la santidad que Dios demanda por medio de la palabra, para que sepa cómo comportarse y dar buen testimonio por medio de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo y la palabra y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la palabra y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Amén. No podemos salir de ahí. Amén. Beetje. Niet zo snel, hè. Een beetje zo langzaam. Sí, no, pero que Sí, porque cuando está aquí se escucha muy rápido, o sea, aquí para uno aquí más... sí. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra. Amén. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo usa la palabra. Entonces, se necesita conocer las escrituras. Se necesita saber acerca del plan. Se necesita saber operar. Saber cómo obtener las promesas por medio de la palabra de Dios, que están ahí en la palabra misma. ¿Me entiendes? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. El que me ama es aquel que guarda mi palabra. El que no me ama no guarda mi palabra. Ahí está. Amén. Amén. Entonces, La palabra de Dios viva produce vida espiritual a través del nuevo nacimiento. sigamos. Aplicación 7. Empareje la descripción de la persona columna izquierda con la que puede hacer palabra de Dios en su vida, columna derecha. Ok, Susana cree que ella es muy buena. 2. Revela el pecado. B, Daniel necesita un mensaje de esperanza. 4. Cuenta de la salvación. C, a Jacobo le falta fe para creer. 5. Genera fe. D, María trata de ignorar lo espiritual. Penetra en el corazón. E, Pablo desea ser salvo. Produce conversión. ¿Produce qué? Conversión. ¿Produce qué? Conversión. Ok. Repase las 5 formas en que la palabra de Dios funciona en la obra de ganar almas y luego escríbalas de memoria en su cuaderno. Número 1. ¿Por qué la palabra de Dios tiene un poder extraordinario? Porque primero revela el pecado. Revela el pecado. Número 2, penetra en el corazón. Número 3, habla acerca de la salvación. Número 4, produce fe. Fe. Número 5, produce conversión. Amén. Amén. ¿Ves? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ves? Número 1, Reargullo de pecado. ¿O no? revela el pecado. Revela el pecado. Ya. Porque ¿quién le dice a un pecador que es pecador? El Espíritu Santo. Por medio Por de la qué? palabra. De la palabra. Número 2, penetra. Penetra en el corazón. Le cambia ese corazón de piedra, Por un corazón de carne. de carne, que es una persona nacida de nuevo. Número 3, La palabra cuenta acerca de la salvación. habla cómo la persona puede ser salva. Número 4, Genera fe. produce fe. Sí, genera fe, produce fe. Porque la fe viene por el oír, y oír qué. La palabra de Dios. ¿Entendiendo? Número 5, Produce conversión. produce conversión cuando comenzamos, después que nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y comenzamos incondicionalmente a seguir a Cristo basado o caminando bajo la guianza del Espíritu Santo en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces esa conversión es genuina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya saben por qué la palabra tiene un poder grandioso, ¿verdad? Claro que hay muchos puntos más y demás. Porque observa esto. Todo fue creado por la palabra. Amén. Amén. Las leyes que hay en el universo fueron creadas por la palabra. Las estrellas fueron creadas por la palabra. Amén. Los ángeles fueron creados por la palabra. El cielo, el sol, todo fue creado por la palabra. Los animales fueron creados por la palabra. Las aguas fueron creadas por la palabra. Toda la creación fue creada
por la palabra de Dios y sus leyes. Y sus leyes fueron creadas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un hombre vive por esa palabra, óyeme, y vive por esa palabra, y vive en el espíritu de la palabra, y en la palabra, óyeme bien, cuando da orden, las leyes que están en este mundo y los seres angelicales, el diablo, los demonios, tienen que obedecer. Porque eso es profundo, pero es así. Todo está sujeto a la palabra. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque la palabra es la que crea las cosas, no la cosa la palabra, que es muy diferente. Por eso es que las cosas desaparecen y no la palabra. Porque la palabra tiene poder para poder crear de nuevo. Por eso dice que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Y la palabra es el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos la palabra encarnada y tenemos la revelación escrita acerca de la palabra encarnada y de todo lo que la palabra de Dios ha hecho. Aleluya. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que cuando nosotros estamos sujetos a la palabra, vivimos la palabra, estamos viviendo bajo la máxima expresión del poder, bajo la máxima expresión de la autoridad, bajo la máxima expresión de la luz, bajo la máxima expresión del conocimiento, bajo la máxima expresión de iluminación, bajo la máxima expresión de autoridad, de dominio, de señorío, de poderío. Entonces, cuando una persona vive en esa autoridad, en ese poder, usted va a decir, oye, pero es un ser divino. Espérate, déjame aclarar. Por eso es que dice la palabra de Dios en Pedro, que Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. Entonces, por eso es importante conocer y vivir una vida en santidad para que ese poder pueda fluir. Por eso cuando tú vives en la palabra, usted no se conforma con el sello del Espíritu Santo. Usted no se conforma con el bautismo del Espíritu Santo. Usted anhela la plenitud del Espíritu, donde hay un poder desbordante, donde eso fluye por todo su ser, por dentro y por fuera. Por eso es importante conocer la palabra. Amén. 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 Entonces, todo se sujeta a la palabra. Todo está sujeto a la palabra. Todo. Pero Dios nos quiso mucho a nosotros, oye, porque a nosotros hemos Porque de tal manera Amo Dios al mundo. que fuimos creados diferentes, porque Dios creó todo con la palabra, pero nosotros también tenemos que usar la mano también. Amén. Lo diseñó. Hagamos y después Somos su diseño. usó las dos cosas, la palabra y su propia acción. Sí, acción. Entonces, Lo diseñó. se necesita todo eso. Lo importante de todo esto es la obediencia. Pero ¿cómo tú puedes obedecerla si no la conoces? Exactamente. Lo importante es conocerla. Jesús dijo, escudriñenla. Escudriñen la escritura porque en ella os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, así vamos a entender quién es Jesús en realidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Dios Padre y Espíritu Santo? ¿Cómo operan los ángeles? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo funciona el mundo espiritual? ¿Cuáles son las leyes del mundo espiritual? Porque todo se ríe por la palabra. Hasta los ángeles se ríen por la palabra. El diablo se tiene que someter a la palabra. Por eso cuando el diablo se levanta, Señor, tú dices en tu palabra que tú me has dado dominio y autoridad sobre el diablo. El diablo tiene que obedecer. El diablo tiene que obedecer porque usted está bajo la máxima expresión de poder y autoridad. ¿Sí? Entonces, vamos al segundo punto principal. La palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan unidos. ¿Cómo? La palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan unidos. ¿Está entendiendo? No se puede divorciar. Porque hay gente, observa, hay algunos que hacen tanto énfasis en las experiencias espirituales. Está bien. Es verdad. Estoy de acuerdo. Yo sé que eso es bueno. Y estimula y ayuda. Pero a veces las experiencias se salen Ya. del orden de la palabra. Aquí vino una persona una vez, como que querían que le leyeran una carta obligatoriamente. Y que porque Dios fue el que le dijo que escribiera. Cuando yo leí esa carta no tenía nada que ver con la palabra. Todo era fantasía, Sí, se fue. invento. Nunca más vino. Nunca más vino. ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente que andan chiflados. ¿Me entiendes? Gente que están en otro mundo y no el de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa?
Por eso es importante conocer las escrituras para que usted se libre de los lazos del diablo, de los lazos del cazador. Porque hay mucha gente que anda por allí confundido. Por la palabra usted puede aclarar su confusión, quitar esa confusión. Porque, observe, usted está en la palabra y la oración y el ayuno y se llena del Espíritu y viviendo una vida en santidad, automáticamente cada día usted va a experimentar esa gloria. Cada día. Porque si usted vive en santidad, usted ora. Una persona consagrada a Dios, óigame bien, cuando usted hable la palabra, la gente va a ser consolada. Amén. La gente va a ser liberada. La gente va a ser sanada. La gente va a ser restaurada. Amén. La gente va a ser, aleluya, bendito Dios, bendecida. Amén. La gente va a ser, aleluya, liberada en su alma. Las cárceles que tienen en su alma serán rotas. ¿Entienden? Entonces, es importante que usted conozca la palabra, porque es la espada del Espíritu. Amén, sigamos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. En esta era del ministerio del Espíritu Santo, usa como arma la palabra de Dios. ¿Usa como qué? Arma la palabra de Dios. Óigame. Oiga. Este es el arma de contraataque. La palabra. El arma de contraataque. El mismo Espíritu Santo la usa. El arma de contraatacar. No vaya a orar fuera de orden. Ore conforme al orden de Dios. Por eso a veces no sabemos cómo orar. Por eso el Espíritu Santo tiene que ayudarnos. Porque no sabemos cómo orar en ciertos aspectos. Entonces el Espíritu Santo interviene y toma nuestro ser y comienza a interceder por medio de nosotros. Por eso es importante una relación con el Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra, mi gente. Es muy importante. Mucha gente pierde muchas bendiciones por estar viviendo, por ejemplo, como digo, en el jamón serrano de pata negra. ¿Me entiendes? Entonces, la gente pierde las bendiciones. Por eso. Sigamos. Recuerde que penetra hasta la conciencia y el corazón del hombre. Hebreos 4:12. Hasta la conciencia. Hay gente que tiene la conciencia cauterizada. Que ya no sienten dolor por nada. Y en ese momento, el Espíritu Santo opera en esas personas. Y es capaz de revivirle la conciencia. A que sienta. A que se recuerde a su Creador. A que entienda que Dios envió a su Hijo a morir por sus pecados y que sea salvo. Por eso cuando vemos, por ejemplo, prostitutas, homosexuales, lesbianas, brujos, hechiceros, santeros, ocultistas, espiritistas, satanistas, gente que estaban metidos en las drogas, gente que eran del narcotráfico, gente que eran viciosos, gente que estaban atados al juego de azar, gente que estaban atados, aleluya, a cuanta cosa, a la pornografía, a la maldad, a toda la diablura. Delincuentes criminales, asesinos y todas esas cosas, alcohólicos, todo. Viene el Espíritu Santo con este poder, con el poder de la palabra y toca ese corazón y lo redarguye y lo limpia y le imparte vida. ¿Entiendes? Y la persona viene a ser una nueva criatura. Eso sucede por el Espíritu y la palabra. Por eso es importante que usted conozca bien las Escrituras porque es el arma de contraataque. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a veces el diablo le hace show a algunos. A veces el diablo le hace algunos shows a algunos y se asustan. ¿Me entiendes? Porque se basa más en el conocimiento humano que en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque cuando, por ejemplo, el enemigo se levanta, ¿qué es lo que Jesús dijo? Escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que proceda de los labios de Dios, de la boca de Dios. Amén. El Cristo está. Solo a tu Dios adorará y solo a Él servirá. El Cristo está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está usando Jesús? La palabra. ¿Qué está usando Jesús? Someteos o sujetaos pues a Dios. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo el diablo huye de vosotros? Por la palabra. Cuando usted vive por la palabra, el diablo no tiene otra alternativa que huir de usted.
Amén, gloria a Dios. Él no tiene ninguna potestad, ninguna fuerza sobre usted. Porque es que usted está sujeto a la máxima expresión del poder. Amén, gloria a Dios. Santiago, ¿Me entiende? Santiago 4:13. ¿Me entiende? 4:7. Sí. Usted está sujeto a la máxima expresión del poder. No hay diablo ni demonio que pueda. Por eso es importante estudiar las escrituras, escudriñarla. Una disciplina de estudio, de investigación en la palabra y de aplicarla. Y una vida de oración, la llenura del Espíritu Santo. Padre, tú en tu palabra que tú le das el Espíritu Santo a los que te obedecen. En el nombre de Jesús, yo ando conforme a tu palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, Dios mío, Jesucristo, tú eres el bautizador. Bautízame en tu Espíritu Santo. Lléname de tu presencia, Dios mío. Y usted verá que y sigue, y usted verá que en uno de esos momentos el Señor desciende con gloria y lo llena de su poder. Manténgase ahí, como la viuda. Amén. Sigamos. La palabra es la espada del Espíritu. Cuán temible combinación para los enemigos del Señor. Oye eso. Pablo escribió, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segundo a los Corintios 10:4. ¿Cuáles son las poderosas armas de Dios? Orar en el Espíritu, usar palabra de Dios, invocar el nombre de Jesús y confiar en los méritos de su sangre derramada. ¿Cuáles son los 4 hechos fundamentales del Evangelio? Los 4 hechos fundamentales del Evangelio. Jesús fue crucificado. Número 1, que el Padre lo entregó El Padre lo entregó. por nuestros pecados. Número 2, que Cristo murió crucificado. Número 3, que Cristo fue sepultado. Y número 4, que Cristo se levantó para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Esos son los 4 hechos fundamentales del Evangelio. Ahora, cuando usted se adentra en cada uno de esos hechos, usted se va a dar cuenta del poderío que tiene. Por ejemplo, cuando Él muere, Él derrama su sangre, el poder de la sangre. Ahí se sella el nuevo pacto. Ahí se derrota al diablo. Ahí la sangre de Cristo es rociada sobre el altar, aleluya, de la propiciación. Por eso que dice que Cristo es nuestra propiciación, aleluya. Es el apaciguador de la ira de Dios entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. En otra palabra, Cristo es que nos une con el Dios Todopoder. Por eso es que Él dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esto es importante cuando usted sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Ahora, es importante cuando usted entiende que el Padre lo entregó, que era plan de Dios, que Él tenía que, el Señor muestra su amor para con nosotros, entregando lo más bello, lo más lindo, lo más grande, lo más grandioso, a la raza humana, a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces ahí Él envía a su Hijo. Tercero, que Cristo, aleluya, fue sepultado conforme a las Escrituras. Cuarto, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras para nuestra justificación. Oiga bien, todo eso es conforme a las Escrituras. Ya eso estaba profetizado, ya eso estaba en el esquema. Todo estaba conforme al plan de Dios para su gloria y para la justificación nuestra. Para que nosotros seamos justificados, santificados por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Para que nuestros pecados sean lavados por medio de su sangre. Por eso es importante conocer el poder de la palabra y conocer el poder del Evangelio. Y conocer quiénes somos en el Evangelio, qué tenemos en el Evangelio, cómo lo podemos usar, aleluya, para su gloria y para edificación nuestra. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Se está entendiendo? Sigamos. Estas son armas con las cuales derribamos argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios. Párame ahí. ¿Estas son qué? Armas. Con las cuales derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos. En los cerebros también se fortalece la cabeza también. Argumentos. Siempre cada vez, observe esto, pueden poner al hombre más capacitado de ciencia. Y yo he visto cristianos, y hay cristianos, que son científicos en Biblia. Que son científicos. Que Dios los usa en ese nivel. Y hacen debate con todo el mundo. Okay. Y nadie lo ha podido derrotar. Porque esa gente está bien preparada. Debate con científicos, debate con ateos, debate con agnósticos, debate con toda esa gente. Una vez estaba yo viendo un debate ahí con un cristiano, un doctor cristiano en filosofía, su doctorado en filosofía, pero era cristiano, William Craig,
Y él es una persona que él debate con la persona de una manera sencilla. Que usted pone su punto de vista y nosotros ponemos nuestro punto de vista. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí él estaba exponiendo argumentos que los otros no podían debatir. Entonces, pero él podía desarmar a todos los argumentos de ellos. Pero los argumentos de él eran tan poderosos porque eran por medio de la palabra, aclarado, tan poderosos que no podían debatir, que los mismos científicos decían verdaderamente que este hombre ha expuesto unos argumentos que esto es ya no se puede como contradecir, que el que se quede en su delirio de su argumento es porque quiere, pero está claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que quiero decir es que cuando usted conoce las Escrituras, para usted está claro, porque por ejemplo, cuando venga un testigo de Jehová, ¿cómo usted lo va a enfrentar? Cuando venga un mormón, ¿cómo usted lo va a enfrentar? Cuando venga un bautista que le está diciendo que la salvación no se pierde bajo ninguna circunstancia, ¿cómo usted lo puede enfrentar? Cuando usted se enfrenta a un musulmán, ¿cómo usted lo puede enfrentar? Cuando se enfrenta a un católico, ¿cómo usted lo puede enfrentar? A un Jesús solo, ¿cómo lo puede enfrentar? O a un Hare Krishna, budista, ¿cómo usted lo puede enfrentar? Al mismo sistema satánico y filosofía de la nueva era, a los brujos, a los hechiceros, los santeros, los ocultistas, los espiritistas, los satanistas. Toda esa gente, ¿cómo usted lo puede enfrentar si no conoce las Escrituras? Por eso es que dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Usted tiene que entender quién usted es en Cristo, qué Dios le dio a usted, quién usted, cuál es la clase de poder que Dios le dio a usted en Cristo Jesús cuando lo hizo nacer de nuevo. Por medio de la palabra usted entiende quién es usted en Cristo, qué usted tiene en Cristo, qué usted puede en Cristo, cómo usted puede aplicar y vivir una vida agradable a Dios por medio de la palabra. ¿Cómo puede usted de bendición a los demás? Por medio de la palabra. Entonces, derribando argumentos. ¿Cómo usted derriba argumentos? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ok, después que la verdad te hace libre, ya tú conoces la verdad. Ahora tú puedes libertar a otro por medio de la verdad. ¿Me entiendes? Proclamando la palabra. Llevando la palabra. ¿Me entiendes? Entonces el Espíritu Santo usa esa palabra y lo convence de pecado y entra en él y lo liberta. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Que cuando usted conoce bien las Escrituras y la vive y la aplica como Dios manda, usted está en un 100% de ser bendecido en todas las áreas de su vida. Usted está en un 100% de vivir una vida en salud. Usted está en un 100% de vivir una vida en autoridad, en dominio, en poder. Usted está en 100% de que va a saber cómo lidiar con los ataques que el diablo se prepara, se maquina detrás de la cortina del mundo espiritual y de cómo deshacer los diseños en el segundo cielo que Satanás planifica para atacarte, para hacerte caer. Entonces, por medio de la palabra y el Espíritu, tú vas a saber cómo contraatacar, cómo deshacer, cómo desintegrar toda flecha, todo dardo, toda malicia, toda astucia, toda sagacidad, toda maniobra, toda maquinación del diablo. Tú vas a saber cómo deshacerlo por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, la palabra es por la palabra. Digan lo que diga, el Espíritu y la palabra. El Espíritu Santo y la palabra. El pneumahagio y el hologos. El Ruach HaKodesh. Y el Torah de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios. El tenaj de Dios. Entonces, todo eso, usted tiene que entender claro que si usted no se mete, se adentra en el mundo de la palabra y el Espíritu, no puede. Pero ¿cómo? Bueno, muy sencillo. Primero, comienza escudriñándola. Segundo, comienza obedeciéndola. Tercero, comienza a ayunar y orar. Y tú verás cómo la palabra y el Espíritu Santo se van a activar en ti. Y tú vas a ver cuando venga el enemigo a ponerte maniobra. No va a salir de que no, que me está pasando. No, tú vas a entender. Tú vas a entender porque tú estás en la palabra.
vas a ver cómo maniobrar la situación. ¿Por qué no sabemos, muchos de los cristianos no saben maniobrar la situación? Es porque no están en la palabra. Jesús sufrió. ¿O no? Jesús dijo, si a mí me hicieron, ustedes le van a hacer. Jesús dijo, llegará un momento que los que lo maten a ustedes creerán que le están rindiendo culto a Dios. ¿O no es así? Y no lo estamos viendo. ¿Se está cumpliendo la Biblia? Jesús dijo en Mateo 24 que habrá pestilencia, enfermedades, ¿o no? Mira la situación ahí en China. Imagínate en China. El virus ese. Corona, le llaman corona. Coronavirus. Coronavirus. No saben. En Holanda dicen que todo el que viene de allá, que no lo tenga, lo van a poner en cuarentena. Usted no puede tocar a su mujer, usted no puede tocar a su hijo, usted no puede tocar a su perro, a su mascota. A usted hay que aislarlo, hay que investigarlo, porque esa situación es peligrosa. Hay como 90.000, yo leí. Más. de 90.000 infectados. Más. Hay más. Sí. Sí, porque se está expandiendo. Y se caen muertos Y se está expandiendo. en la calle. Se está expandiendo la situación. Se está expandiendo. Y no es bíblico eso. Ok. Una china dijo que el gobierno de China no está dando No está dando la información que es. que va más de 5.000 muertos ya. Oye, aquí, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos viendo la situación cumplirse. Por ejemplo, ahí vemos la situación de Donald Trump, que está forjando el tratado de paz con los judíos y los árabes. Y eso está muy avanzado. Eso está muy avanzado. Tenemos la situación de Putin, el presidente de Rusia, que se está preparando con todos estos países que dicen que del norte vendrá contra Israel. Y la única potencia que está al norte de Israel es Rusia y sus aliados. Y dice que va a haber una guerra de Gog y Magog. Entonces, vemos eso. También vemos los terremotos que se están dando. Ahora, Jesús habló de todo eso. El que no está en la palabra cae en pánico. Pero el que está en la palabra dice, erguíos y levantaos porque vuestra salvación está más cerca que cuando creísteis. Amén, gloria a Dios. Cuando vean todas estas cosas, gozaos y alegraos y erguíos. Porque el verano ya se acerca. Amén. Israel en su tierra. Israel en su tierra. Una de las profecías más contundentes y más tremendas de las escrituras cumplidas. En un día nacerá una nación. ¡Bam! Ahí está Israel. Los que conocen las escrituras, los que estudian el área de escatología, que es fascinante, sabemos que eso iba a pasar. Y que nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, porque el Señor no miente, ni es hijo de hombre para mentir. Por eso es que cuando la escudriñamos entendemos el plan de Dios. Y sabemos cómo la pieza, todos están preparando para el escenario final. ¿Me entiendes? Para el escenario final, estamos viendo los tiempos finales. Entonces, cuando entendemos las escrituras, que entendemos esa parte del plan de Dios, nos gozamos y nos alegramos porque Dios no miente. Se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. La tecnología, ¿y qué dijo Daniel? 12:4. Y la ciencia aumentará. Por ahí me ven por las cámaras. Tenemos computadoras, tenemos autos, tenemos aviones, tenemos barcos, de todo, cosas. Pero lo más duro, ahora están con la computadora cuántica. Eso ya óyeme, eso ya es algo fuera de este mundo, que van más allá. Eso, la gente está inventando cosas, modelando la genética del hombre, del ser humano, y todas esas cosas con la tecnología. Pero sabemos que esa tecnología va a ayudar para que el gobierno del anticristo pueda estructurarse y que la marca de la bestia se pueda dar. Porque se necesita cierta tecnología para que la marca de la bestia se dé. Y estamos viendo el microchip, estamos viendo el avance. Dicen los científicos grandes que esa tecnología es la que más probable puede dar con cumplir esa profecía de la marca de la bestia. Pero está en las escrituras. Ahora, si yo no estoy claro, estoy en pánico, estoy asustado, pero ya yo sé. Que eso viene. ¿Me entiendes? Por eso dice que el verano está cerca. Cuando veas todas estas cosas, el verano. ¿Y quién es el verano? Jesucristo. Por eso no hay que tener pánico, por eso no hay que estar asustado. Por eso es que cuando los cristianos hoy en día escuchan mensajes de Apocalipsis, del anticristo, de la bestia, de la marca de la bestia, del infierno, del lago de fuego, del diablo, el demonio, el pecado, se asustan. No pueden dormir. Tuve una pesadilla anoche. No. Tú lo que tienes que orar y prepararte, porque ya tú sabes que eso está en la palabra. Tú sabes que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Tú sabes que que el Señor dijo, me voy a preparar morada. ¿Y qué había Juan en Apocalipsis 21 y 22?
la Nueva Jerusalén. Amén, aleluya. Juan vio la Nueva Jerusalén. Puro oro. ¿Me entiendes? Entonces el Señor fue a preparar morada. Entonces nosotros estamos seguros. Bendición allá arriba. Nosotros estamos seguros. Lo único que tenemos que creer, permanecer en Él. Los pitos por ahí me Creer y permanecer en Él. ¿Me entiendes? La problemática es que al no escudriñar las Escrituras, no se informan de esto. Y todo lo cogen como que nada está pasando. Señores, la Biblia está cumpliendo delante de tus propios ojos. Delante de nuestros propios ojos está cumpliendo. Ahora, lo que sabemos de las Escrituras, lo que conocemos, tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes que cogieron aceite extra. Se prepararon. ¿Me entiendes? Y vemos la situación de la iglesia, cómo está durmiendo. No todos, pero la mayoría están durmiendo. Entonces, están como en un letargo espiritual. Entonces, tenemos que entender que todas estas cosas están en las Escrituras. Que eso no tiene que agarrarnos a nosotros desprevenidos. Guerra avisada. Y si lo mata, sigamos. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo los Corintios 10, 4, 5. Llevando cautivo todo pensamiento negativo. Pensamiento de frustración. Pensamiento de opresión. Pensamiento de depresión. Pensamiento de desánimo. Pensamiento de inferioridad. Pensamiento negativo. Pensamiento perverso. Pensamiento sucio. Pensamiento diabólico. Pensamiento nublado. Pensamiento cortado. Pensamiento de toda clase fuera. Lo sometemos a la palabra. Oye, oye, por eso es importante. Por eso es importante lo que el Señor le dijo a Josué. Meditará día y noche, día y noche. Porque cuando tú meditas día y noche No hay cabija para y el diablo te lanza un dardo, tú con la palabra lo quemas. no cabe. ¿Oíste? Lo quemas con la palabra. Cuando el diablo te lanza un cañón, tú le mandas una ráfaga de fuego del Espíritu en la palabra y lo devuelves para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a tener cabida. Pero si tú eres un carnal, un chuletudo, si tú eres de el jamón de serrano de pata negra, entonces, cuando tiene un pensamiento, te va a deleitar y dice, Sí, que te y te va ahí, Se va. y te va, sácalo rápido. y ahí, y cuando viene a ver está en el pecado. Pero cuando estás lleno de la palabra y del Espíritu, Satanás te reprendo. En el nombre de Jesús. Deshago ese diseño, soplo esa nube negra que quieren poner sobre mi cabeza. Deshago todo nudo del diablo en el nombre de Jesús haré. Reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de poder. Esta es la palabra de autoridad, de dominio. Satanás, te reprendo, soplo toda fuerza satánica para atrás. En el nombre de Jesús. Por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, eso hace la palabra y el Espíritu. Sigamos. Cuando uno participa en la obra de ganar almas, entra en una cruenta batalla espiritual. ¿Cómo es? Cuando uno participa en la obra de ganar almas, entra en una cruenta batalla espiritual. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? ¿Qué dijo Jesús? Que nos preparemos. ¿O no? Que nos preparemos. El que no tenga una espada, compre una, hablando de la palabra. ¿Me entiendes? Usted va a un sitio de demonios. Usted tiene que saber que usted tiene que ya ha orado por lo menos 7 horas, 8 horas, o ayunó, hizo algo. ¿Tú crees que Satanás se va a quedar de brazos cruzados viéndote a ti en su terreno? Usted está invadiendo. ¿Me entiende? Y después que usted sale de ahí, ¿usted cree que Satanás se va a quedar de brazos cruzados? ¿Eh? Óyeme, la mejor defensa es atacar. Atacar, 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 atacar. La mejor defensa es no darle tregua al enemigo. A caer encima como en el enjambre de avispa o de abeja, que no hay que darle chance. ¿Me entiendes? Eso lo aprendí del Señor. El Señor vino al terreno del enemigo, lo venció en su terreno, lo sometió en su terreno, lo desmanteló en su terreno, lo humilló en su terreno y le enseñó quién es que tiene el poder en su terreno. Jesús de Nazaret. ¿Me entiendes? Como decimos ahorita aquí, varón. Entonces, Una paliza que le digo. exactamente. Entonces tú me vas a decir a mí que tú vas a evangelizar así,
sin prepararte la palabra, si está en la función del Espíritu Santo así. Señores, hay gente que están a veces endemoniadas. Gente, ¿cómo tú estás con un endemoniado? ¿Cómo tú vas a tener fuerza? Hay gente que hemos entrado con gente a cierto terreno y la gente se han enfermado. Gente cristiana se han enfermado. ¿Pero por qué? Porque espiritualmente no están preparados. Digan lo que digan, tú puedes ser quien tú seas, tú puedes ser un líder, quien tú seas. No, te enfermaste porque si tú estabas muy bien, antes de entrar a ese lugar, tú estabas muy bien, tú no tosías, tú no te doblabas, no te pasaba nada. No, porque te enfermaste de repente. No porque me dolió. No, algo pasó contigo que tú no estás preparado para entrar en ese lugar, aunque tú seas quien tú seas. Por eso yo digo a la gente, uno tiene que estar preparado. Uno tiene que orar, uno tiene que estudiar la palabra, uno tiene que ayunar. ¿Me entiendes? Uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted va a evangelizar y usted sabe que usted tiene que orar. Usted sabe que tiene que ayunar. Usted sabe que usted está orando para que el Señor le arrebate las almas al diablo. Entonces dígame. ¿Usted cree que Satanás se va a quedar de brazos cruzados? No. Usted va en terreno de guerra. Por eso el cristiano tiene que tener una vida de oración y ayuno y estudio la palabra profundo. Profundo. Una vida de obediencia para tener autoridad. Exactamente, poder y autoridad. Esto no es relajo, hermano. A veces hay gente que está tan endemoniada. Por ejemplo, yo llego a una casa una vez y una mujer tiene un dolor de cabeza que no se le quita, pero un dolor de cabeza está volviendo loca. Y que me duele la cabeza y pegando gritos. Y yo, espérate, es que el nombre de Jesús, cuando le pise la mano, se me quitó. Ella no entendía que era una opresión satánica, quizá le habían hecho una brujería. Algo espiritual. ¿Me entiendes? Quizá le habían hecho un trabajo de brujería, de satanismo, de demonio. Y cuando usted llega con esa mano caliente de fuego, que dice, ¡diablo! Corriendo, Satanás. Que el demonio ve ese fuego que está en tu mano. Ay. Tiene que salir. Y que tú nombres ese nombre, que es sobre todo nombre, tiene que salir. Por eso es importante que tú conozcas. Dije que no puedo dormir, dije que el diablo llegó a su casa. Que Tú me vas a decir a mí que el diablo va a entrar en mi casa, a un cristiano, donde en tu casa en cada puerta hay ángeles. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía? Que en cada borde de tu cama hay ángeles. ¿Usted sabía? Usted me va a decir que el diablo ese, que hiede azufre. el diablito. Oiga, usted me va a decir que él entró a su casa porque yo soy el diablo. No, espera un momento. Eso no trabaja así. En su casa gobierna Dios. Amén, gloria a Dios. Y Jesús dijo, Él no tiene nada, él no tiene nada en mí. Así tampoco Él no tiene nada en ti, a menos que tú se lo hayas dado. Amén, gloria a Dios. Entonces, tenemos que estar claros en esto. Vamos a entrar en el terreno del enemigo, tenemos que ir preparados. Con todas las armas. Y el arma de contraataque, ¿cuál es? La palabra. Y el Espíritu Santo. Sigamos. Los demonios, las fuerzas ocultas y otros poderes de las tinieblas mantienen esclavizada a la gente y Satanás se opone a quienes les podrían ayudar para libertarlos. Páreme ahí. ¿Usted sabía que hay de noche brujos y hechiceros y satanistas ayunando al diablo? Claro. Gente que duran tantas horas de rodillas adorando al diablo. ¿Usted sabía? Y esa gente, Satanás lo usa para invocar y desatar maldiciones. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que hay brujos que salen de su cuerpo? Sí. ¿Me entiende? ¿Usted sabía todas esas cosas? Sí. Todo eso sucede. Sí. ¿Me entiende? Ahora la pregunta es, si usted no está preparado, no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo usted puede hacerle la guerra a eso? ¿Cómo usted puede tumbar esos brujos? ¿Cómo usted puede dejar ciego, sordo y mudo a ese que está de rodillas invocando maldiciones? ¿Cómo usted puede neutralizar a ese brujo, a ese hechicero, a ese santero, a ese ocultista, espiritista y satanista que está invocando la magia blanca, la magia negra, la magia azul, de cualquier amarilla, como le quiera llamar? Que está invocando todos esos demonios sobre los hogares, sobre las almas, sobre los jóvenes, sobre las jovencitas. Por ejemplo, esta vida de lujuria, de lascivia, de vanagloria, de Hollywood, de quítate y me pongo, hago esto y hago lo que me venga en gana. ¿Cómo usted puede orar para deshacer esos poderes que están sobre esta humanidad, sobre toda esta gente? Si usted no está preparado, si no conoce las escrituras, ¿cómo usted va a orar? ¿Cómo usted va a llevar a cabo ese contraataque y permanecer?
Porque usted sabe que usted va a tener que orar. Usted sabe que lo van a atacar. Pero usted, si usted ataca siempre, será difícil que el diablo tenga truega para atacarle a usted. ¿Me entiendes? Porque el punto es contraatacar siempre. Contraatacar. ¿Y cómo contraataco? Manteniéndome firme en las escrituras, viviendo una vida en obediencia, llenándome del Espíritu Santo y orando y reprendiendo al diablo. Apartado en santidad, apartado de lo malo. Porque yo tengo que estar frustrado. Sigamos. Pero el Señor en quien confiamos ha resultado victorioso. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18, 19. En toda obra de ganar almas debe usted confiar en el Espíritu Santo y permitirle que ponga la palabra de Dios en su corazón para que pueda usar las palabras correctas en el tiempo oportuno y en el lugar indicado. Hable bajo su autoridad. Recuerde, su labor consiste en proclamar la verdad del Evangelio, la responsabilidad de convencer a los hombres de esta verdad y llevarlos al arrepentimiento. Descansa sobre el Espíritu Santo. Usted no puede realizar la obra de Él, ni Él de usted. Esta es la gran asociación entre el Espíritu y nosotros. ¿Usted ve? Usted tiene su función y el Espíritu Santo tiene su función. Sigamos. Cual Dios ha ordenado como medio para que se realice su obra en la tierra. En el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra de Dios con gran poder a miles de personas que se reunieron en las calles de Jerusalén. Hechos 2, 14, 40. Citó las escrituras del Antiguo Testamento. Predicó a Cristo basado en estos textos. El crucificado, resucitado, ascendió a la gloria, al dador del bendito Espíritu Santo. Ese día la palabra se convirtió en martillo en las manos de Pedro. Presentó la palabra y el Espíritu Santo la usó para convencer los corazones de la gente. ¿Qué haremos?, preguntaron ellos. Pedro apeló a ellos con otras muchas palabras para que se volvieran de sus pecados y aceptaran la salvación provista por Cristo. El mensaje y la apelación fueron tan poderosos que muchos creyeron y fueron bautizados. Por lo menos 3,000 se agregaron al grupo de creyentes. Hechos 2:41. Después, al continuar la predicación de la palabra de Dios, el número aumentó a 5,000. Hechos 4:4. La palabra de Dios predicada con poder produce conversiones, como en los tiempos bíblicos. Debemos confiar que en el Espíritu Santo obre en los corazones de aquellos con quien compartimos las buenas nuevas. Aplicación 9. La Biblia se llama espada, pero no solo nuestra espada, también es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Arma, espada del Espíritu. Arma. Arma y espada del Espíritu. Arma. Es un arma también. Arma y espada del Espíritu. Arma. El espada, un La arma. más poderosa. Es un arma de contraataque La palabra que contiene. y de ataque. Describe en sus propias palabras la forma en que el Espíritu Santo y la palabra se unen para producir conversión. Palabra y Espíritu. La palabra de Dios contiene el mensaje que el Espíritu hace real para el corazón. Los creyentes predican y el Espíritu Santo abre los corazones de los inconversos por medio de las Escrituras. Se puede también. También. Entonces nos quedamos donde dice la palabra de Dios debe convertirse en parte vital de su vida. Ahí nos quedamos. Entonces, hablamos hoy acerca que la palabra de Dios posee un poder grandioso, ¿verdad? Hablamos que posee este poder grandioso porque revela ¿qué? El pecado. Penetra hasta el corazón. ¿O no? Ya. Penetra hasta el corazón. Oiga esto. La palabra de Dios habla acerca de la salvación. Cuarto, genera ¿qué? Produce fe. Y quinto, Produce conversión. produce conversión. Ok, eso lo tratamos. Después hablamos sobre la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan unidos. Ahí tratamos sobre de que tenemos que conocer las Escrituras para entender cómo trabaja el Espíritu por medio de las Escrituras. Amén. Y nosotros llevar a cabo su plan. Amén. Y a través de nosotros Él va a operar para convencer a las personas de pecado, de juicio, libertarlos, sanarlos. Y también que usted sepa vivir una vida en santidad y que crezca y se desarrolle conforme a su voluntad. Amén. Amén. Entonces nos quedamos donde dice, la palabra de Dios debe convertirse
en parte vital de su vida, de nuestras vidas. Marte, que nos están... Dios bendiga a los que nos están viendo. Dios le guarde. Dios le proteja. Y déjeme darle un consejito. Y es que escudriñe las escrituras. Viva por la palabra. Llénese del Espíritu Santo. Prepárese que Cristo viene. En cualquier momento vendrá. Mire cómo este año 2020 ha comenzado. Ha comenzado con fuego en Australia. Ha comenzado con guerra en el Medio Oriente. Ha comenzado con plaga y enfermedades en China. Ha comenzado con terremotos. Y ese habla en Mateo 24. Mi consejo es que se prepare y que sea prudente como las 5 vírgenes. Que llene su lámpara hasta la mano poder del aceite, de la gloria de Dios. Para que cuando suene la trompeta, usted y yo, y los que nos están viendo y escuchando, y los que estamos aquí, podamos ser arrebatados en las nubes. Amén, aleluya. Porque Cristo viene a levantar su pueblo. La iglesia se va. La iglesia se va. Porque Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Que Dios le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.